Seguimos con el análisis del Catecismo de la Iglesia Católica y obviamente estamos hablando de la Iglesia Católica Romana y vamos al número, estábamos en el número 845. Ahora iniciamos el 846. El título es Fuera de la Iglesia no hay salvación. Lo que ellos tratan de decir con esto es que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Pero lo que sí es verdad es que fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso es cierto. Para pertenecer a la Iglesia, ¿qué tiene? ¿Cuáles son las condiciones esenciales? O la condición esencial. Que crea en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Una persona que cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación, inmediatamente participa de la Iglesia y luego se hace miembro de una congregación. Pero ya está en la Iglesia mundial, que es la Iglesia universal, la Iglesia católica, no católica romana. Todos los que creen en Cristo y obviamente no solamente confiesan esa fe en Cristo, sino demuestran con su obediencia que realmente están de acuerdo con esa fe en que creen. 846. Entonces, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Alguien que dijo esto originalmente fue San Agustín. Y entonces, Agustín lo van a citar como el autor de esta. Dice lo siguiente: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Cuando San Agustín dice, fuera de la Iglesia no hay salvación, San Agustín conocía la Iglesia como la Iglesia de las personas que creen en Cristo, como único y suficiente medio de salvación. Agustín, que es uno de los reformadores del siglo IV, obviamente, era un obispo de la Iglesia Católica Romana. Pero Dios le regaló la fe y la habilidad para pegarse a las Sagradas Escrituras y dejarnos un legado de la reforma de la Iglesia. Eso no quiere decir que no haya tenido grandes errores y en ese momento todavía no podía o no hubo la oportunidad de estar en otra iglesia o de reformar la iglesia. Pero es como una incógnita de que este santo realmente, este hombre de Dios, que creyó en Cristo por fe solamente, todavía se haya quedado ahí porque realmente él tuvo gran oportunidad de influenciar la iglesia para seguir en los caminos bíblicos. No le creyeron, obviamente, no lo siguieron, pero eso fue lo que él dijo. Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza
por la iglesia que es su cuerpo. De Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. No logro entender. Si usted lo entiende, explíquemelo. El Santo Sínodo, basado en las Sagradas Escrituras, menciona las Escrituras. Y en la tradición, dañaron la cosa. Sí, no quieren darle crédito solamente a las Escrituras. Enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. No. Lo que es necesario para la salvación es la fe en Cristo. La persona que cree en Cristo forma parte de la iglesia y no es la iglesia la que es esencial para la salvación. ¿Entiende lo que trato de decir? Si usted entra, usted no es esencial humano porque los humanos lo hicieron humano, sino porque usted es humano, es parte de la humanidad. Bueno, Cristo en efecto es el único mediador, qué bueno, y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, claro, en la que entran los hombres por el bautismo. No, Señor. ¿Cómo se entra a la iglesia? Por la fe, no por el bautismo. Como por una puerta. Eso es incorrecto. Eso no lo dice la Biblia. Por esto, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Note perseverar en ella. Abre un huequito para aquellos que eran católicos y se salen. Ellos no se pueden salvar, de acuerdo con la Iglesia Católica. Pero esto no es verdad. El que entra a la Iglesia Universal, entra porque Dios lo regenera y le da la salvación. E inmediatamente hace parte de la Iglesia. Esta afirmación, 847, tiene un problema sumamente grave. Escuche esto. Fuera de la iglesia no hay salvación. Sin embargo, de acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Eso no es verdad. Mira lo que dice. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio, el primer capítulo de Romanos dice que no hay excusa. Nadie tiene excusa. La ignorancia no es excusa. Y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿Entendió eso claro? Usted se puede salvar sin Cristo. Todo lo que tiene que hacer es seguir su propia conciencia. Y
Y si usted sigue su conciencia y hace todo lo que su conciencia le dice correctamente, usted se salva porque la salva su conciencia. Lo que pasa es que la conciencia antes de nacer está corrompida. Va a seguir una conciencia corrompida. Por eso la conciencia nunca lo va a salvar. La conciencia la corrige la regeneración como cristiano. Si antes de conocer a Cristo, antes del nacimiento, la persona no tiene libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, porque no ha nacido de nuevo. Lo que cree que escoge bueno es malo, porque no ha nacido de nuevo. Una vez, si el hombre fue creado con libre albedrío, con la habilidad de escoger entre el bien y el mal. Fue creado con libre voluntad y escogió lo malo. Y le dijo: el día que lo hagas, morirás. Y murió espiritualmente, por consiguiente, perdió su libertad espiritual. Y de ahí en adelante solamente va a escoger lo que es malo, aunque le parece bueno. No va a escoger a Dios. Pero una vez que Dios lo regenera y le da una vida nueva, vuelve al estado de Adán y Eva, donde puede escoger entre el bien y el mal. Entonces, si una persona se puede salvar por su conciencia, el padre cometió un tremendo error en sacrificar a su hijo para salvar a alguien. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. En otras palabras: papá, no me mates. Si hay otra manera de salvar a alguien, el padre debería de haber dicho: ahí está la conciencia. O sea que va a ser dos medios de salvación: Jesús o la conciencia. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, que dice la verdad, dice: no hay otro medio sino yo. Así que esta negación a Cristo saca a Cristo como esencial en la salvación del hombre en la Iglesia Católica Romana, en el catolicismo romano. Y luego agrega algo interesante. Aunque Dios, 8:48, por caminos conocidos solo por Él, y eso es verdad, puede llevar a la fe, eso es verdad, sin la que es imposible agradarle, es contradictorio. Primero lo puede agradar con su conciencia, pero ahora, sin fe, no puede agradar a Dios. ¿Qué hacemos? A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Amados, la pregunta es esta: ellos se estaban salvando con su propia conciencia. La pregunta es: ¿para qué evangelizarlos? Si ya tienen un medio de salvación. ¿No le parece una contradicción? Si ellos se iban a salvar por ignorancia y por su propia conciencia, ¿para qué llevarles el problema de Cristo? Para que si no creen en Cristo se pierdan, si ya se iban a salvar por su conciencia. Es una contradicción. Es una contradicción. Alguien mencionó allí que esto lleva al ecumenismo.
Ecumenismo es una de las palabras más usadas por el catolicismo romano y es una de las palabras más apreciadas por los católicos romanos y es una de las palabras más apreciadas por todo el mundo porque suena maravilloso tener paz entre todo el mundo. Así no creamos en lo mismo. No se trata de Dios, sino de la paz mundial. Y las religiones traen guerra. Y eso es verdad, porque Jesús dijo, no vine a traer la paz, vine a traer la guerra, inclusive entre los familiares. Cuando alguien se sale de esta institución, hay conflicto. Pero el término ecumenismo suena muy lindo, pero es altamente diabólico y anticristo. Y ese es el objetivo principal por la cual se escribe este libro. Para atraer a todas las religiones en una sola religión, y parece que la Biblia mencionó algo de eso, ¿no es verdad? Donde el enemigo principal es el Cordero. Y todos los hombres se abrazarán y se darán regalos, mientras tanto el Cordero no esté presente para dividirlos. Ustedes estaban muy jóvenes cuando se cayeron o cuando se tumbaron, los musulmanes tumbaron las torres gemelas de la ciudad de Nueva York. ¿Se acuerdan de eso? En ese día, el 11 de septiembre del 2001, en ese momento hicieron oraciones como hubo tanto disgusto entre las distintas gentes atacando a los musulmanes por esto y realmente se creó una inestabilidad. Entonces, para tratar de apaciguar a todo el mundo, hicieron oraciones ecuménicas en muchas ciudades del mundo. En Filadelfia, en Roma, en Washington, en distintas partes y en New York, donde invitaron a muchos jefes de religiones. Aproximadamente 10 religiones principales hay en el mundo. Los hindúes, los musulmanes, los judíos, las religiones orientales, etcétera, etcétera, pero se reunieron más o menos 10 e hicieron servicios de oración y todos estuvieron de acuerdo en orar a un Dios desconocido con la único objetivo central de que ninguno iba a mencionar a Jesucristo, porque iba a causar división entre los 10 que estaban unidos, y estaban unidos en nombre de la paz, pero en contra del Señor Jesús. ¿Sí? Eso es ecumenismo. Y eso es lo que este libro trata de captar acá. No nos dividamos por religión. Unámonos, así usted crea lo contrario de lo que yo creo. En el Apocalipsis, capítulo 17, vamos a analizar este capítulo que estudiamos hoy, a ver
¿qué dice el Apocalipsis con referencia a este ecumenismo? ¿Y qué deberíamos de hacer? Están ustedes en el capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera es la iglesia que se llama cristiana y es infiel al Santo Dios, haciendo sincretismo con otras religiones. Por consiguiente, la gran ramera no es solamente una imagen de la Iglesia Católica Romana o el catolicismo romano, sino de todas las religiones apóstatas. Religión apóstata es los que han abandonado la centralidad de Jesús como el único y suficiente Redentor. Los que han abandonado la Biblia y se han agregado otras cosas a la Biblia. Cualquiera que haya agregado algo a la Biblia, como en este caso, como los mormones, como los testigos de Jehová, como toda esta gente, se han apartado de la Biblia y poco a la vez se han apartado completamente de Cristo y se siguen llamando cristianos. Los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesús. Jesús no es divino. Sin embargo, se llaman cristianos. El problema es que si Jesús no es divino, los pobres testigos de Jehová se quedaron sin redentor. Porque para ser redentor tiene que ser divino y humano. Si es humano solamente, no puede pagar por sí mismo, mucho menos por los demás. Para ser redentor tiene que ser divino para tener suficientes méritos divinos para pagar a un Dios infinito por los pecados que hemos cometido. Entonces esta gran ramera que está sobre muchas aguas, eso quiere decir en todos los países del mundo que están tocados por agua, que son todos los continentes. Siempre los mares tocan a todos los continentes. Entonces, esa es la idea que está detrás de este versículo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya hemos dicho que existe la gran posibilidad que entre las rameras totales de iglesias apóstatas está aquí la iglesia romana o el catolicismo romano, y vamos a tratar de analizarlo, aunque les digo que en este momento me estoy entrando en aguas un poco profundas, que va a ser muy difícil de nadar y de navegar, porque el Apocalipsis es uno de los libros que es muy difícil hacer doctrina de él, y también de pensar que lo que dice se puede aplicar en una forma directa, pero no parece una coincidencia, parece que muestra una película de lo que está pasando ahora con este capítulo. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando yo estaba escribiendo mi disertación, fui con la Mimi a Roma a hacer investigación, y
contamos 7 montes. Aparte de eso, cuando fuimos, había un sínodo de obispos y cardenales, y desde la torre de San Pedro miramos hacia abajo, y Roma se veía roja y escarlata, porque los obispos y los cardenales estaban vestidos de rojo y escarlata. ¿Parece coincidencia? No sé. ¿Sí? Sobre una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. ¿Quieren oír una blasfemia? Santo Padre. Padre infalible. El vicario de Cristo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos a ver cuáles son las 7 cabezas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿No le parece coincidencial? Si ven un obispo, ¿de qué está vestido? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Su fornicación es la fornicación espiritual entre la Iglesia y el Santo Dios, siendo la Iglesia la esposa de Cristo. A ver, veamos un poco. Los obispos tienen en los zapatos una hebilla de oro. Es parte de ser obispo. Tienen un anillo de oro que hay que besarlo cada vez que se encuentra con un obispo, si quiere ir al cielo, ¿no? Eso es paréntesis, eso no es verdad. En la mano tiene un cáliz de oro lleno de las abominaciones. Todos los reyes de la tierra, todos los gobiernos le rinden pleitesía a esta iglesia. Cuando el Papa viene a cualquier parte, todos los pueblos se abarcan a hacer, y él toma esas abominaciones, todo esto de su inmundicia. Esa es la fornicación, la relación entre ellos y los pueblos no cristianos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es bien interesante que Pedro llamaba a Roma la Babilonia. ¿Saben por qué? Porque si decía Roma, lo iban a matar. Entonces hacía la similitud de Babilonia con Roma. Y un cardenal dijo en un decreto en el Observatorio Romano, en el periódico, que ahora la iglesia es como la antigua Babilonia, sentada firme, que nadie la va a poder mover de donde está. Aquí está escrito: la madre de las rameras de la abominación de la tierra, Babilonia la Grande. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La Iglesia Católica Romana mató a la mayoría de los cristianos que tradujeron la Biblia para evitar que se le quite el poder. Cuando la gente conoce la Biblia, ya no van a creer estas tonterías. Y si viene más conocimiento de la Biblia, más gente sale de esa religión falsa. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La Inquisición, ¿se acuerda de eso? Sí. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado
con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, eso quiere decir en lenguaje apocalíptico, eso quiere decir que está hablando en el futuro de las cosas del pasado, pero es en el momento. Entonces, era, no es, porque está hablando en términos de la eternidad. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritas desde la fundación del mundo, mire quién está en esa religión. Y que no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ese es el lenguaje apocalíptico. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Sí? El apóstol Juan no quiere que parquemos la mente allá en la calle y llegamos solamente aquí a creer cualquier cosa que nos dicen, ¿no? Para la mente, ¿sí? Que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿No le parece curioso que la ciudad está sobre 7 montañas? Sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Sí? Hay 7 religiones y va aumentando hasta llegar a 10 de las religiones más importantes del mundo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 jefes de religiones que se encontraron en Washington para orar y descartar el nombre de Jesús. En efecto, quiero decirle que Billy Graham estuvo en esa oración en Washington. Y Billy Graham fue el único, si quieren, ve a Google y busquen a oración en Washington por la caída de las Torres Gemelas. Billy Graham dijo lo siguiente, cuando le tocó orar a él, dijo, yo soy cristiano, así que voy a orar en nombre de Jesús. Es una cosa muy buena, pero por otra parte, es como pidiendo permiso. Y por otra parte, obviamente, es como una pequeña indiscreción. Es muy difícil de mirarlo porque por una parte, por lo menos alguien oró en nombre de Jesús, ¿no es verdad? Pero por otra parte, orando con gente que ora a otro Dios, ¿cómo puede decir amén? Ok, eso es solamente una curiosidad. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ustedes lo acaban de leer acá. Todos estos jefes de religiones, en este capítulo que acabamos de leer, se les da autoridad para ser parte del catolicismo romano. ¿No les parece que eso es verdad? Y se le va a dar autoridad por una hora puede ser 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? Y en un momento cualquiera, los musulmanes que se les está abriendo la puerta dentro del catolicismo romano, a lo mejor van a terminar en el Vaticano, como parte. Como los musulmanes hoy en día ya están en Europa, en Inglaterra y en Bélgica, donde ya están pensando elegir
presidentes y primeros ministros musulmanes. ¿Sí? Le abre la puerta un poquitín y entran. Y los judíos también, y las demás religiones, entonces van a ser todos una sola religión. Y se ve claro que eso se está cumpliendo acá, ¿no es verdad? Estas religiones tienen un mismo propósito y entregarán por un tiempo su poder a la bestia. Esto es lo que esta organización quiere, tener el poder mundial, como lo tenía antes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Era el poder mundial. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y la manera de atraerlos es decirle, vengan, ustedes son lo mismo que nosotros, adoramos a un mismo Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Ven como un videotape? Se ve tan claro. Y en Washington no mencionarán al Cordero. Mira ahí. ¿Pelearán contra quién? ¿Quién es el enemigo número uno? Jesús. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Si que no le gusta la palabra elección, ahí está. Y fieles. ¿Ibas a decir algo? Sí, señor. Un poco más alto para que la cámara da. En el versículo 13, con respecto al versículo 13, cuando dice que entregará su poder y su autoridad a la bestia, usted mencionó algo allí con respecto al orden mundial. Sí. Está a fondo vinculada a la Iglesia Católica con ese nuevo orden mundial de la cual hay personas ya que se han hecho visibles con ese nuevo orden mundial. Esa es mi especulación, ¿no es verdad? Por eso le dije que estoy navegando con aguas muy profundas acá, porque en el Apocalipsis no se puede hacer doctrina, pero es evidente. Es evidente no por lo que yo estoy diciendo, sino por lo que ustedes y yo estamos leyendo. ¿Sí? Es evidente. La idea de esta organización es atraerlos diciéndoles nosotros somos iguales. Y una vez que entran, van a acabar con esa religión. Y el orden mundial puede ser un orden musulmán. El Papa dijo que los católicos en Europa deberían de casarse o pueden casarse con musulmanes y de esa manera convertirlos. ¿Qué hay de equivocación en esa fotografía? ¿Qué hay de raro en esa fotografía? Primero, la Biblia dice que no se puede haber unión desigual. Y segundo, la esposa o el esposo no va a convencer al musulmán porque va a perder su cabeza. Es lo contrario. Y la prueba es que ya Europa se está convirtiendo a musulmán. ¿Sí? Teníamos un viaje a los países del norte, ya no queremos ir a Bélgica. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Quiere ponerle un número ahí? 1.2 billones de católicos romanos.
billones. 1.2 billones. Vale la pena tener este curso, ¿no es verdad? Porque este curso nos enseña a cómo presentar el Evangelio a los católicos romanos, aunque sea un poco duro. Aquí no estamos criticándolos, estamos mostrándoles con hechos reales, ¿sí?, los errores de este sistema. Lo que estamos haciendo es presentando con amor. No hay mayor amor de aquellos que le dicen la verdad a los demás. Así duela un poco. Muchedumbres, naciones y lenguas. Una cuestión que el catolicismo romano dice: nosotros tenemos la verdad porque somos la mayoría de los que nos llamamos cristianos. La verdad no se cuenta por contar narices de los que están de acuerdo. La verdad es una, así sea la minoría. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Buscan la manera de entrar y ahora la van a destruir. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios es soberano. Esto va a pasar porque Dios ha decretado estas cosas. ¿Por qué? No sé. ¿Se acuerdan la pregunta de ayer? No sé. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hacemos un poquito más de leyes internacionales. La ciudad del Vaticano es la única ciudad que funciona como un país independiente y que tiene embajadores en todas partes del mundo como una ciudad. Negocia con todos los reyes de la tierra. Tiene embajadores en todas partes. La ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es increíble. Una ciudad con embajadores. La ciudad del Vaticano. ¿Sí? Negocia, compra, vende. Tiene terrenos. Todo el mundo. De cada iglesia católica romana, de cada congregación, tienen que enviar un porcentaje todos los lunes al Vaticano. ¿Cuántas iglesias usted cree que hay en el mundo? Y todos llegando. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero? Mimi y yo estuvimos haciendo esta investigación en el Vaticano. La perla más grande del mundo está en el Vaticano. Las piedras preciosas más grandes del mundo. Cortándole 1 centímetro cuadrado a una pared del Vaticano es capaz de venderse por millones de dólares. Es increíble las riquezas de este país. Ha hecho comercio con el resto. Yo estuve en la selva, en el Amazonas, en el Caquetá, y las grandes ganaderías de los llanos y el Caquetá pertenecían a la Iglesia Católica Romana. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.
y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Los templos son hechos, ¿sabes? Notre Dame en París tienen górgolas. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí. Que representan los demonios ahuyentando demonios. Aves lanzan palomas indicando la paz. Mencione lo que usted quiera. Eso están haciendo. En el Vaticano, cuando entra, lo primero que usted encuentra es una estatua negra de bronce de San Pedro. Y los pies de San Pedro tienen unos huecos así de grandes, porque todo el que visita besa los pies de San Pedro para volver a Roma y para ganar indulgencias para la salvación. En la Escala Santa, donde Martín Lutero subió, ¿sabe lo que es la Escala Santa o no? ¿Se lo explico? La Escala Santa es una escala que durante las cruzadas trajeron de Jerusalén a Roma, y dicen ellos que en esa escala fue donde Jesús subió para ser juzgado por Pilato. Y lo tienen ahora en la iglesia que se llama la Iglesia de la Escala Santa, en Roma. Martín, en esa iglesia tienen una placa donde dice que si usted sube de rodillas los viernes, gana indulgencias, pero si sube un viernes de Cuaresma, gana indulgencias plenarias. Plenarias quiere decir que usted ya no va al purgatorio. Se puede salvar subiendo. Y va a ganar más. Es posible salvarse subiendo si en cada escala hace una oración por el Papa. Y usted puede ver las fotografías de esta gente sudando y subiendo y orando. Y dice, pero si usted no puede subir las escaleras, puede subir por el ascensor y todavía le cuenta. Y cuando llega arriba, debe dar dinero para completar su... Y había un sacerdote ahí, y su labor era hacer shh, 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 shh. Y me le acerqué y le dije, ¿puedo hablar un momento con usted? Dijo, sí. Dice, ¿usted realmente cree lo que dice ahí? Que cuando sube usted gana indulgencias plenarias. ¿Usted realmente cree que esa es la manera de ir al cielo? Dijo, pues sí, porque eso es lo que dice ahí, eso es lo que dice el Papa. No estamos hablando de 1517, amados. Estamos hablando de hoy, 2018. Está esto vivo, ¿sí? Las indulgencias todavía están vivas, son una cantidad de mentiras. Bueno, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Su fornicación son sus mentiras con el Santo Dios. ¿Sí? Se ha apartado de la fidelidad con el Santo Dios y está siguiendo otro Dios, otro evangelio, por lo cual es una fornicación espiritual. Y cuando el Papa viaja por todas partes, les dice lo mismo.
¿sí? Y los reyes beben con toda tranquilidad. Yo creo que si usted hubiese leído esto sin entenderlo, sin explicarlo, va a creer lo que dice acá, porque suena muy bonito. Este es el vino de su fornicación espiritual contra el santo Dios. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando el Papa vino en Filadelfia, ese año el presupuesto de Filadelfia sobreabundó. Se acabó el déficit, porque donde quiera que va, los reyes quieren que venga porque van a hacer tremendos negocios. ¿Cuántos hoteles creen ustedes que van a estar desocupados en Medellín si el Papa viene aquí? ¿Y cuánta gente va? Sí. Entonces, de la potencia de sus... Y oí otra voz del cielo que decía, si usted quiere presentarle el Evangelio y ver lo que está pasando acá, le recomiendo especialmente a los que ven esta videotape, esta película, el capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Wow! ¿Sabe cuántas veces he presentado esto a católicos romanos? Y se estremece, no, tengo que salir. No podemos estar en unión desigual. ¿Desde cuándo los demonios participan de lo mismo que los santos? Segunda de Corintios 6, 14. ¿Sí? No puede haber unión igual. ¿Por qué debe salir? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y los santos que ustedes me estaban preguntando ayer, cuando oyeron el ángel, no es que vean, cuando oyeron el ángel anunciando que realmente llegaba, porque ellos condenaron a los cristianos por traducir la Biblia. ¿No le parece eso desastroso? Dice, dale a ella como ella ha estado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella doble. Eso es la ira de Dios. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, vea lo que dice, nada me va a mover, soy rica, tengo cantidades de dinero, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. ¡Wow! No sé si eso se dice en español, pero eso es una exclamación. Y los reyes de la tierra, que han fornicado contra ella, y con ella, han vivido en deleites. Ellos llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos en los buques, por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio!
Y los mercaderes de la tierra perdieron sus negocios. El mejor vino. Era increíble, esto es un paréntesis tonto. Pero mi esposa es italiana y le gustan, y conoce los restaurantes donde quiere ir. No encontrábamos un restaurante donde podríamos ir porque estaba llena de hombres vestidos de púrpura y escarlata, llena de obispos, con cantidades de limusinas y con cantidades de... Bueno, cuando un obispo va a Roma, va con todo su... ¿Sequito o gordito? Ok, con todo su séquito. Y eso es increíble, los dineros que se gastan es extraordinariamente caros. Entonces los mercaderes de la tierra lloran sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué clase de mercaderías está comprando este catolicismo romano? ¿Lo quieren escuchar? Es terrible, amados. Es terrible. Comienza suave y termina de la forma más horrible posible de lo que compran y venden. Quédense preparados para el, ¿cómo se dice? Shock. ¿Cómo se dice en español? El golpe. Esto es lo que compran: oro, plata, piedras preciosas. El Banco del Vaticano no le rinde cuentas al resto del comercio del mundo. La mayoría de sus assets, ¿cómo se dice? De sus riquezas están en oro y plata, en piedras preciosas. Oro, plata, piedras preciosas, perlas de lino fino. ¿De qué color? De púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigos, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, y lo más terrible, almas de hombres. Compra y vende almas. Hay varias oficinas de abogados donde estos abogados ofrecen la santidad de los seres queridos de personas que quieran que su familia sean declarados santos. Y cuesta un dineral. Y esa oficina de esa cadena de abogados está regada ya por todo el mundo para ir a los cardenales, pagarles y decir: ok, necesitamos que a esta persona se le declare santa. La venta de misas diarias por todos los que han muerto. Y sigue. Es la compra y la venta de almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas de esta mujer te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de esta iglesia se pararán de lejos por el temor de sus tormentos, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto de Avianca y todos
todos los que viajan en naves, los capitanes de barcos y marineros, y todos los que trabajan en el mar se paran de lejos, no hay donde aterrizar. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? No había otra. Julio II, que fue el que edificó a Roma y el que inició el Vaticano, se propuso hacer de Roma la ciudad más bella del mundo. Y en su tiempo lo alcanzó. Esa era su misión espiritual: hacer de Roma la ciudad más fuerte del mundo. Y se convirtió en el centro de pelea, porque Alemania quería posesionarse, y en efecto lo hizo. Francia quería posesionarse, España quería posesionarse. Sí, los países del norte, los estados de papales, todos querían llegar a Roma. En efecto, Víctor, ¿cómo se llama? El conquistador de Italia llegó a Roma y el Papa lo encontró en la puerta con una bula de excomunicación. Y Víctor dijo: deme la bula y deme a Roma. Vamos a verlo cuando leamos la historia de los papas. Ese fue Pío IX. Ok. ¿Dónde íbamos? ¿Qué versículo? 18. Y viendo el humo, ok. No había otra ciudad como esta. Y en efecto no la hay. Es increíble. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, perdimos el negocio! ¡Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Imagínense a Rafael, a Leonardo da Vinci, a el escultor de David, Miguel Ángel, y todas estas personas que embellecieron esta ciudad. No hay otra ciudad como esta. Y no son pinturas, cuadritos, son paredes completas hechas por los maestros más importantes del arte. Y eso tuvo que haberse pagado con cantidades de dinero. Y los santos en el cielo dicen lo siguiente: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os has hecho justicia en ella. El Apocalipsis está hablando de lo que va a pasar, como si ya hubiese pasado. ¿Está claro eso? Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicería
es creer que con un poco de agua bendita usted saca demonios. Hechicería es creer que está purificando con incienso. Hechicería es hacer esto. ¿Por qué nosotros no nos santiguamos cuando es algo hermoso? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad. Porque se ha convertido en hechicería, en un amuleto. Ya la gente no dice en el nombre del Padre y del Hijo, sino así. Un borracho va con su novia en el auto, y la esposa en la casa, y pasa por frente a una iglesia, ¿y qué hace? ¿No los han visto? Frente a un cementerio. Esto es una hechicería, como si eso los fuera. A mí me causa curiosidad cuando me monto en un avión y veo a alguien haciendo esto. Y antes estaba leyendo porquerías ahí. Pero antes de salir del avión, en caso de que el piloto no llegue. Sí. Por eso no lo hago, para no identificarme con esto. ¿Sí? Hechicerías. Fueron engañadas todas las naciones, amados. Y en ella se halló la sangre ¿de quién? De Has, de todos los que ellos han matado. En efecto, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra por culpa de esta mujer. Y aún no se han arrepentido. Juan Calvino inició en Ginebra un seminario que se llamó Seminario Reformado Latinoamericano. ¿No sabían eso? ¿No tenían ni idea de los colores del escudo? Es el seminario de Calvino en Ginebra. ¿Sí? Y allí en Ginebra fundó un seminario como el nuestro. En efecto, se copió de nosotros. E invitó a hombres jóvenes como ustedes de toda Europa. Y les enseñó intensamente cursos como ustedes están tomando. Más de 20 cursos en un año. Al final de ese año se llamaba la Academia de Ginebra, de Geneva Academy, la Academia de Ginebra. Y al final de ese año les dio el grado de teólogos y les dio un certificado de defusión, certificado de muerte. Porque él y ellos sabían que ellos iban a volver a sus países y la Iglesia Católica Romana los iba a matar. Y la mayoría de los estudiantes que salieron de la Academia de Ginebra fueron martirizados. Pero la Reforma creció en toda Europa. Después de las tinieblas viene la luz. Y ese es nuestro símbolo. Si ustedes no han visto un brochure del seminario, ahí está la historia. ¿Sí? Entonces, aquí en el capítulo 18 habla del Seminario Reformado Latinoamericano, porque en ella se va a hallar la sangre de todos ustedes que a lo mejor los van a perseguir. No dude por un momento.
y alégrese que lo persigan. Ya, si usted habla con el pastor Julio, hubo uno que murió. De las cinco promociones, uno fue muerto y se cree que lo mataron porque estaba hablando de elección, estaba hablando de las doctrinas de la gracia. Y no vayan a dudar por un momento que en esta época tal vez la Iglesia Católica Romana no se quiera meter en estos líos, pero sí es muy posible que el evangelio de prosperidad de estos ladrones que están usando la Biblia para robarle a la gente, sí los ataque a ustedes. ¿Sí? Y estén preparados para eso.